noticias. ¿Qué hay con el cambio climático en los planes de gobierno de los candidatos a la presidencia? ¿Han tomado en cuenta el tema? ¿Cuál es la preocupación? ¿Cuáles son los planteamientos en los escenarios a futuro? No estamos hablando del corto plazo, pero se tienen que establecer políticas de Estado que dejen planteada la hoja de ruta para los gobiernos por venir, pero se tiene que empezar ahora porque el cambio climático claramente ya nos está pasando la factura. Lorena Carpio Suárez es vocera del Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático y con ella conversaremos de este tema. Lorena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Camila, gracias. Entiendo que ustedes han estudiado las propuestas de los 5 principales candidatos, los que aparecen pues en las encuestas ya disputándose esta elección. Y quiero saber, en primer lugar, quiénes, digamos, tienen un planteamiento razonable y quiénes están jalados definitivamente. Sí, bueno, déjame iniciar primero con mencionar que el Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático venimos analizando las políticas de cambio climático por varios años y haciendo una campaña importante en los procesos electorales para insistir a los candidatos que vayan incluyendo este tema, ¿no? Desde el 2011 a nivel nacional y regional hemos insistido con esto. Y en esta oportunidad hemos visto que en general se están planteando y mencionando propuestas de diferentes aspectos económicos, seguridad ciudadana, pero en medioambiental y cambio climático todavía no sale. Claro, no es un tema como del día a día del elector, entonces no está en el debate de ideas, sí, ¿no? Y para nosotros es importante porque mencionar el cambio climático como una condición que va a afectar el crecimiento económico, el desarrollo, la calidad de vida es clave, ¿no? Entonces, analizando los 5 programas de gobierno, hemos visto que no necesariamente incluyen el cambio climático como una condición para plantear medidas de política, ya sea económica, social, ambiental o cultural. Todavía no hemos visto que eso se haya No hay avanzado. o sea, se ofrece. Me hablabas del tema del agua durante el corte. Hay ofrecimientos, hay planes para ampliar la cobertura de agua potable para más peruanos, pero sin embargo eso va directamente relacionado al tema del acceso del recurso, que cada vez va a ser menor con el cambio climático. Sí, vemos que en el caso de Alianza Popular, Fuerza Popular y Peruanos para el Cambio hay mucho ofrecimiento de acceso de agua potable y saneamiento, pero no se está viendo la disponibilidad, ¿no? En el caso de agua para la agricultura, incrementar la frontera agrícola en la costa. Todo eso tiene que ir de la mano de dónde se va a sacar el agua, porque estamos viendo los glaciares ya están disminuyendo, están desapareciendo, ¿no? Como un dato es que al 2025 los nevados por debajo de los 5.500 metros sobre el nivel del mar van a desaparecer. ¿Y esta proyección, digamos, en cuánto tiempo? Al 2025. Al 2025... nevados por debajo de los 5.000 metros ya no va a haber nieve, va a ser montaña árida. Exacto, y son proyecciones que, bueno, el Ministerio del Ambiente sí ha venido desarrollando, son investigaciones, y nos parece súper importante que las proyecciones, las propuestas, las inversiones que se están planteando, porque se habla de inversiones muy fuertes en el tema de ampliación de frontera agrícola, consideren estos escenarios, ¿no? En el caso hemos visto también, en el caso del programa de Fuerza Popular, para nosotros... Tenemos precisamente unas diapositivas que has traído para apoyarnos. ¿El de Fuerza Popular lo tenemos ahí? Sí, para nosotros era muy impresionante que no mencione el cambio climático en todo el programa. O sea, uno busca la palabra, no existe. No está. No está. Pero sí podemos resaltar que, bueno, tiene algunas políticas en cuanto a protección de cabeceras de cuenca, que para nosotros también es importante resaltar algunas posibles contradicciones, porque sí hay impulso, se menciona impulso a otras actividades que por ahí pueden contradecirse e ir en conflicto con protección de cabeceras de cuenca, ¿no? Creo que, por ejemplo, la actividad minera, básicamente. Que sí es una actividad clave en el programa de Fuerza Popular, o sea, sí es una iniciativa para reactivar la economía. Claro. Entonces, creemos que es importante visibilizar esos detalles. ¿Y hay alguna posibilidad, ya que has hablado del tema, de compatibilizar, reactivar proyectos mineros que son importantes para el Producto Bruto Interno y reactivar la economía, con la protección de cabeceras de cuenca, con el impacto medioambiental y el cambio climático?
tiene que verse, por eso para nosotros también hemos planteado dentro de las políticas importantísimas para el cambio climático, que coincide de alguna manera con el programa del Frente Amplio, es el ordenamiento territorial. Vemos que sí es clave para saber en dónde se te van a realizar las actividades, porque en un escenario de cambio climático de acá, estamos hablando a 10 años, que nevados vayan a desaparecer, ¿de dónde vamos a sacar el agua? Entonces hay que ir midiendo y equilibrando dónde apostamos con estas actividades extractivas. ¿Tenemos la siguiente diapositiva para ver al siguiente candidato? ¿Está lista la diapositiva? Listo. Peruanos por el Cambio, Pedro Pablo En Kuczynski. el caso de Peruanos por el Cambio... Sí hay una ley de cambio climático en este caso. No existe todavía, hay una ley preaprobada, falta que haya un debate en el Pleno y se apruebe. Hay una propuesta. Que establece un sistema, una política de cambio climático para que se pueda ordenar las diferentes iniciativas que ya hay, porque en realidad hay avances en los sectores, están trabajando algunos programas. Medio ambiente, agricultura, minería, imagino todo lo que son actividades, todo es transversal. El caso de salud, el caso de transporte, todo, producción. Entonces, la ley lo que todavía está organizar todas las iniciativas para centralizar y de ahí decidir y ejecutar. Sí. Todavía todo está muy disperso y bueno, en el plan de Peruanos por el Cambio sí se está apostando por una aprobación o implementación de la ley de cambio climático, ¿no? Hay detalles que sí son interesantes en este caso, ¿no? Bueno, y aquí está, ¿no? Vivienda y uso eficiente del agua, propuestas para conservación de bosques, y la duda es agua para ampliación de frontera agrícola, lo que nos comentaba, ¿no? O sea, si va a haber una disminución de glaciares y menos lluvias además, o sea, no va a haber muchas cuencas de donde sacar agua para el riego, ¿no? Y hay apuesta de hacer trasvases de ríos de la sierra a la costa. Entonces, también a largo plazo es como nos planteamos un desarrollo, un crecimiento frente a estas condiciones que nos plantea el cambio climático. Verónica Mendoza es la candidata que ha dicho no a los proyectos mineros que generen un impacto en las zonas de influencia, ¿no es cierto? Tía María no va para Verónica Mendoza y Conga, por supuesto, tampoco. Entonces, ella dice implementar estrategia nacional ante el cambio climático, no sé si ha detallado, y el ordenamiento territorial. Sí. Hay una estrategia nacional ante el cambio climático que venimos dándole seguimiento por muchos años. Bueno, y en el plan lo están presentando que se va a implementar esa estrategia, ¿no? ¿Qué consiste en? En realidad es cómo enfrentar los impactos del cambio climático, como mencionaba, a nivel sectorial. O sea, tiene que considerarse cómo a nivel sectorial todos van a responder y enfrentar los impactos del cambio climático. Y también cómo llevamos una transición a una economía con energías mucho más limpias. Claro, porque hemos estado hablando, nos hemos enfocado en el tema del agua y nos queda claro entonces que en 10 años las lluvias van a ser menores, o sea, se van a producir más sequías y el tema de los glaciares también van a ir disminuyendo y eso hace que las cuencas tengan menos agua. Pero en el tema del uso de combustible, la producción de gases de efecto invernadero, ¿el Perú cómo está en ese sentido? En realidad, Perú... a nivel global no somos uno de los principales responsables de emisiones de gases de efecto invernadero. Lo que sí se plantea y vemos como una oportunidad es que podamos ir transicionando a una matriz energética mucho más limpia. Y segura, porque en cuanto a recursos, digamos, de petróleo, no tenemos muchos nosotros recursos. No somos grandes productores. Y el gas pensamos que tiene que ser usado para más bien asegurar esa transición y poder incrementar las energías renovables, limpias, no convencionales como es. Tenemos mucho potencial en energía solar, en realidad, y energía eólica que en la zona norte del país. Y eso en los planes de gobierno se menciona, si hay como que la intención de incrementar las energías renovables, pero todavía muy tímidamente. Hay la meta que actual se tenía... ¿Quién prioriza, qué plan de gobierno prioriza el tema de... Estamos en Peruanos por el Cambio y Frente Amplio. Vemos que Peruanos por el Cambio menciona la meta del 5%, de incrementar al 5%, pero el tema es que esta meta la tenemos desde el 2008 y la hemos venido aplazando. Y uno de los compromisos de Perú es incrementarla al 2030, a ese 5%. A ese 5%. O sea, sigue siendo una promesa, sigue siendo letras sobre el papel, pero todavía no se ejecuta. Y podemos ver que en Frente Amplio sí incrementó un poco la meta, ¿no? Más o menos al 20%. Al 20%. Sí. ¿Y eso es su meta en 5 años? En 5 años. Entonces hay que ver también cuáles son esos
mecanismos y qué Claro. Ahora, tenemos el plan de gobierno en tema medioambiental de Alfredo Barnechea, Acción Popular. Gobernanza del agua y la duda matriz energética sostenible. ¿A qué se refiere con gobernanza del agua? ¿Como tener una autoridad? No, es que todavía es muy general en ese sentido, porque habla de gobernanza del agua, no especifica cómo, sí le da como que una importancia a la gestión del agua, pero diría que en este caso sí falta aterrizar un poco más. Y la duda en cuanto a matriz energética es que, claro, sostenible es como que también muy general. Y no menciona mucho el tema de recursos de energías renovables. O sea que en realidad ahí estamos en el limbo, no sabemos específicamente qué es lo que plantean. Y finalmente tenemos el de Alan García, Alianza Popular. Currícula escolar, medio ambiente, cambio climático, fenómeno El Niño. Sí, para nosotros... Está más enfocado al tema de... Fue lo que nos llamó la atención, porque si bien, como decíamos, ¿no? hay una apuesta por el tema del agua, en cuanto a derecho de la ciudadanía a tener acceso al agua, lo que nos llamó la atención es que sí menciona el tema educativo. Que para nosotros es importante que como movimiento ciudadano, más bien hacemos un trabajo con la ciudadanía para que haya ese cambio. Los ciudadanos somos parte importante de ese cambio. Entonces, nos llamó la atención que sí lo tenga, nos parecía positivo, y más bien la duda que teníamos era frente a lo que también mencioné, ¿no? ¿De dónde va a salir porque habla de grandes proyectos de infraestructura para hidroeléctricas, pero si cada vez va a haber menos disponibilidad de agua y de potencia en nuestros ríos, ¿cómo, no? También, porque hay muchos estudios que dentro de los sectores vulnerables está agricultura, pesca, agua sobre todo, y generación de energía a través del agua. De verdad que... a veces es un poco alarmante, y debería serlo, cómo el cambio climático se está presentando. No es algo que vaya a venir, ya es algo que está ocurriendo, y más bien tenemos la oportunidad de mirar cómo queremos desarrollarnos y crecer, considerando esta variable, porque es muy importante. Si no, en el futuro no vamos a poder tener las herramientas para... Y eso está, lo más preocupante es que está a la vuelta de la esquina, y que tenemos que pensar en que son nuestros hijos chiquitos en 10 años, o sea, cuál va a ser el medio ambiente y el lugar en el que van a crecer. Está a la vuelta de la esquina. 10 años es ya, son 2 periodos de gobierno, nada más. Y vamos a empezar a sufrir los estragos de la escasez de agua y el tema de fuentes de energía viables, ¿no es cierto?, y sostenibles. Así es. Bien, te agradezco mucho por haber estado esta tarde, por hablar de estos temas que también tienen que ser abordados con urgencia, porque, claro, si no se sientan las bases ahora, nos va a agarrar al siguiente quinquenio con ya sobre el caballo de estos cambios drásticos. Así es. Y en realidad, con la campaña que tenemos actualmente, que es la campaña Habla Candidato, lo que estamos insistiendo a todos los candidatos es que presenten sus compromisos políticos y sus compromisos reales frente al cambio climático, ¿no? Es una campaña a través de redes y estamos insistiendo con cada uno. Todavía no tenemos muchas respuestas, por eso les insisto a que los candidatos... ¿Alguno que directamente les haya respondido, haya escuchado su llamado? Inicialmente Fernando Olivera respondió, pero de ahí hemos quedado. Entonces, lo que sí queremos es... Insistimos, ¿no? Tienen la oportunidad de presentar sus propuestas y es urgente que lo hagan. Lo es. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias. 2 de la tarde con 3 minutos. Vamos a ver...